En noviembre de 2021 fui invitado por el Centro Nacional de las Artes de México para presentar una comunicación en los segundos encuentros internacionales de danzas del pasado. Fue un gran privilegio encontrarme entre las grandes autoridades en danza histórica que fueron invitadas, y todas y cada una de las mesas ofrecieron un interesantísimo espectro con temas muy variados sobre la materia. Para que podáis disfrutarlas en Facebook, os dejo los enlaces en la caja de descripción. Mi comunicación versó sobre el enfoque que se ha usado para presentar la danza histórica en las producciones de teatro, cine y televisión. Debería ser de carácter historicista o dejar libertad creativa según la propuesta de quien lo produce. A continuación, os dejo el vídeo de mi comunicación y reitero mi agradecimiento público a los organizadores del evento y mi enhorabuena por la excepcional agenda que consiguieron coordinar. En esta comunicación voy a presentar las diferentes herramientas metodológicas que pienso pueden ayudar a clarificar el dilema entre un tratamiento historicista de la danza histórica y la libertad creativa en su utilización tanto en el teatro como en cine o televisión. Usaré como ejemplos algunas producciones audiovisuales desde los años 1950 hasta la actualidad. A pesar de que la investigación sobre la danza histórica y sus intentos de reconstrucción se remonta a pioneras en la década de 1950, parece que las artes performativas no se han tomado seriamente la presentación de la danza histórica en sus producciones. Es cierto que hay muchas lagunas en la información que ha llegado hasta nosotros, pero la ingente labor realizada por especialistas de distintos campos, música, danza, literatura, y el rigor de sus planteamientos epistemológicos ha proporcionado ya datos suficientes para poder reconstruir muchas danzas en algunos siglos concretos con suficiente credibilidad coreológica. A diferencia de la actitud del Hollywood de los años 50 y 60 del siglo XX, que recurrió al anacronismo más desvergonzado y a la pura fantasía en las coreografías de sus producciones pretendidamente históricas, la industria audiovisual más moderna suele ser mucho más respetuosa en la presentación de las danzas y bailes que ilustran sus películas o series de televisión. Hollywood coreografiaba con un cierto aroma de época, pero sobre un estilo coreográfico claramente deudor de la década en la que rodaron sus películas. Es comprensible que la falta de información sobre la danza más antigua obligase a los coreógrafos a volver la mirada hacia la iconografía sobreviviente. Dos breves ejemplos que lo ilustran. En la película King of Kings de 1961, la actriz en el papel de Salomé baila una pretendida danza egipcia. Y en Los 10 Mandamientos, la danza de unas jóvenes egipcias es una invención coreográfica basada en representaciones pictóricas y escultóricas del antiguo Egipto. El planteamiento metodológico de usar la iconografía, un arte estático, para tratar de reconstruir un arte dinámico como la danza, es claramente insuficiente. Los frescos o las imágenes de los manuscritos iluminados medievales y los grabados o pinturas renacentistas tienen las mismas limitaciones. Incluso las tienen las ilustraciones de los tratados de danza que, escritos con la intención de enseñar a danzar a sus contemporáneos, nos ofrecen una visión congelada de ciertos movimientos, de los que no sabemos ni su principio, ni su final, ni sus pasos intermedios. Arbó, Caroso o Negri dan instrucciones con mucho detalle, pero sus grabados por sí mismos apenas aportan datos y muchos de ellos están repetidos sin relación con el texto. Solo con la iconografía como referente no podemos exigir una reconstrucción coreográfica historicista. En este caso, sería aceptable una recreación, pero sí podemos exigir coherencia con la época y la acción en la que se sitúa. La coherencia es una de las herramientas necesarias para reconstruir una danza de siglos pasados con credibilidad. Veamos algunos ejemplos al respecto. En el caso de la película de Zeffirelli, Romeo y Julieta, de 1968, se usa para su puesta en escena información históricamente cierta sobre una de las danzas que aparecen en el film, la morisca. Se sabe que la morisca se bailaba con cascabeles alrededor de la pantorrilla, con un traje característico y la cara pintada. Ese pequeño detalle de coherencia histórica, los cascabeles, es el que selecciona el coreógrafo Alberto Testa para su propuesta coreográfica. Ciertamente la morisca no se menciona en el texto de Shakespeare, pero podría haberse bailado perfectamente en la época en la que se sitúa la acción, aunque hubiera sido más probable cualquier basa danza o ballo de los que describen en sus escritos Domenico de Piacenza o sus alumnos Guglielmo Hebreo y Cornazzano, sobre todo teniendo en cuenta que la obra del bardo se sitúa en Italia.
La danza en estas producciones parecía tener una finalidad decorativa, sin apenas importancia dramática. Es con el cambio de paradigma respecto al concepto moderno de dramaturgia y con el aumento del interés público por la danza histórica cuando teatro, cine y televisión empiezan a ver la importancia que la danza puede adquirir como un personaje más en la trama. ¿Por qué digo esto? Tradicionalmente la dramaturgia se reducía al libreto. Incluso en el ballet era simplemente la base narrativa que se traducía en movimiento. Hoy por hoy, la dramaturgia moderna es un concepto que incluye un posicionamiento estético e ideológico, además de literario. Esto exige una coherencia en el relato que incluye el uso de la danza con valor dramatúrgico. Este uso no es algo nuevo. El teatro del siglo de oro, tanto en España como en los virreinatos de América, está lleno de danzas y bailes que no solo hacían más atractivas sus representaciones, sino que además caracterizaban a sus personajes reflejando su estatus social según qué danza o baile ejecutaran, y situaban las escenas en su contexto social o geográfico sin precisar decorados. Veamos un ejemplo. Cómo una sola frase puede situar geográficamente una obra lo proporciona Lope de Vega en una acotación de Los Guanches de Tenerife, que dice: músicos, bailen canario. Siendo las Islas Canarias, archipiélago al que pertenece la isla de Tenerife del título, la hipótesis más aceptada del origen del canario, tan solo citando la danza se situaba la acción. Para situar la escena en una casa noble, solo hacía falta introducir la figura del maestro de danzar, ya que las mujeres no recibían sus clases en las escuelas, reservadas solo a los hombres, sino en sus domicilios. Como ejemplos de la danza y el baile como definitorios de la personalidad o el estatus, citaré unos pocos de los muchos que existen en el repertorio teatral. Francisco de Navarrete y Rivera estructura su entremés La Escuela de Danzar con muchas referencias a bailes y danzas de la época. Los diferentes personajes piden a un maestro de danza una danza o baile. El autor utiliza el tipo de danza que pide cada uno para definir tanto el estatus como la personalidad de los personajes. Por ejemplo, el labriego elige bailar un villano, un baile asociado a las aldeas y a los personajes populares. La dama, muy melindrosa, elige una gallarda, una danza cortesana más acorde con su posición social. Al barbero le sugieren un pasacalles y él se niega porque es baile de azotados. El autor sabe que los espectadores de la época conocían el paseillo correccional por la ciudad que se les daba a los condenados por delitos menores. El nombre de la danza, pasacalles, cuadra muy bien con los paseos humillantes que sufrían los azotados y por ello la sugerencia adquiere un gran valor cómico en la escena. Al final, el barbero elige bailar un canario. Lope de Vega utiliza generosamente el valor dramatúrgico de la danza en sus obras. Así, una dama noble como Finea, en La Dama Boba, descubre su gusto por lo popular cuando le pide al maestro que imparta la clase con tamboril y confiesa que prefiere las danzas de cascabel, las populares, a las de cuenta, las que bailaban nobles y reyes. El caso contrario se da en El villano en su rincón. Lisarda, una joven pueblerina, señala la danza como ejemplo de su formación cuando declara: yo no soy el lenguaje labradora, sé escribir, sé danzar, sé cuantas cosas una noble mujer en corte aprende. Este valor dramatúrgico aparece también en el resto de Europa. En las obras de Shakespeare, la danza podía aparecer de varias formas. En vez de ejecutarse, se nombraba y servía para crear imágenes en el espectador que definieran la personalidad y el carácter de los personajes, o bien se bailaba como parte de la acción, haciéndola avanzar. El valor dramatúrgico ya se subrayaba en algunos textos teóricos. Existe un raro tratado publicado en 1641 por un tal M. de Saint-Hubert con el título de La manera de componer y llevar al éxito los ballets, donde se dan algunos consejos para lograr el éxito en esta empresa. Uno de ellos es adecuar los papeles a la competencia técnica de los bailarines y que los pasos de la coreografía respondan a la música y a la personalidad de cada personaje. La dramaturgia de la danza ya se refleja en las producciones más modernas que se han hecho para cine y televisión, como comentaré más adelante. Aunque Zeffirelli ya intuía su valor cuando aprovecha la morisca que he citado antes para el primer contacto físico de Romeo y Julieta, dando otra dimensión a la escena. En Orgullo y Prejuicio, la danza es especialmente importante tanto en el cortejo de los protagonistas como en la propia estructura de la novela. En sus adaptaciones a cine y televisión normalmente se usan las popularísimas country dances inglesas, pero aunque coreográficamente su reconstrucción sea historicista,
resultan anacrónicas ya que suelen pertenecer a otra época anterior a la regencia, a veces hasta un siglo antes. Y en la mayoría de los casos, al anacronismo se suma una ejecución nada fiel a las instrucciones escritas. Otro valor dramatúrgico de la danza es el uso de su lenguaje específico para los juegos de palabras con doble sentido. Juegos de palabras que el público adoraba y que jalonaban de comicidad muchas escenas. Pongo de ejemplo El maestro de danzar, de Lope de Vega. Resumo brevemente el argumento. Un joven noble, Aldemoro, se enamora de una joven noble, Florela, y para conquistarla se hace pasar por maestro de danzar, el único modo de poder entrar en su casa y poder estar a solas con ella sin la vigilancia constante del padre. Él le declara su amor y ella lo acepta. Durante toda la obra han de disimular, pues ni el joven es maestro de danzar, ni dan realmente clases de danza cuando están solos, así que usan el lenguaje de la danza como un código secreto para hablar entre ellos. En la presentación del supuesto maestro de danzar a la familia, la hermana de Florela, Feliciana, le interroga. Dice Feliciana, ¿qué danza sabéis? Y contesta Aldemoro, muy muchas, sé una francesa nizarda y sé una buena gallarda. Y Feliciana, sospechando, dice, nizarda, ¿qué danza es esa? Y Aldemoro le contesta, cabriola, abrazo y salto. Feliciana, que sigue sospechando, dice, ¿cómo abrazo? Y Aldemoro dice, a la francesa, y en una parte a su amada le dice, ¿y cuál os le diera yo a la española también, mi bien? La nizarda es una danza citada por Negri en Le Grati d'Amore, y por su descripción, algunos pasos parecen similares a los de la volta, una danza escandalosa que justificaría la descripción que hace Aldemoro de abrazo y salto. La escena continúa y la hermana quiere saber qué más danzas conoce ese maestro aparecido tan repentinamente. Aldemoro responde que danza también un furioso. El furioso es una danza anónima que recoge Caroso en su tratado Il Ballarino. Florela cita también la cerdana y Aldemoro señala que es una danza para máscara escogida. Aldemoro, aunque no es maestro de danzar, muestra los conocimientos de danza que tenía cualquier caballero noble, porque la cerdana es una danza habitual en los saraos y máscaras de la aristocracia. Por ello contesta, para máscara escogida. Son muchos los ejemplos que ofrece el teatro del siglo de oro de juegos dilógicos que toman la danza como referencia y que deberían advertirnos de que no debería desdeñarse su valor dramatúrgico cuando las presentemos al público, sobre todo en las producciones sobre un escenario teatral, donde pueden ser mucho más que una mera exhibición de danzas con maravillosos vestidos de época. Otro planteamiento que debemos considerar cuando se reconstruyen las danzas es la extrapolación de movimientos y diseños espaciales de siglos más modernos retrocediendo en la línea temporal. Esta es una de las herramientas más controvertidas y que hay que utilizar con más sensibilidad. En los primeros intentos de ser históricamente correctos, investigadores y coreógrafos cometieron un error bastante frecuente: pensar que como algunas de las danzas han mantenido su nombre a lo largo de los siglos, también lo ha hecho su estructura coreográfica. En la extrapolación, el folclore podría ser una gran fuente de información, porque la transmisión de las danzas de generación en generación podría haber mantenido mudanzas y pasos de siglos anteriores, aunque no podemos estar seguros de cuáles de ellos se han mantenido sin variaciones a lo largo del tiempo. Podemos aventurar que las danzas que se ritualizaron son susceptibles de haber mantenido su forma original, al estar relacionadas con un rito particular que acaba siendo transmitido a lo largo de los siglos con mucho más respeto y cuidado que los bailes y danzas simplemente festivos. En España, imagino que también en los países de quienes nos están escuchando, existen danzas rituales o de ceremonia de carácter religioso o civil asociadas a las manifestaciones folclóricas. En España, por ejemplo, la danza de los seises se ejecuta durante las festividades del Corpus y sería el ejemplo más conocido de transmisión de danza ritual religiosa. Como ejemplo de danza ritual civil, tenemos la ejecutada en algunas localidades por los llamados mayordomos o mayorales. Ellos son los encargados de organizar la fiesta local cada año y ejecutan una danza o baile ritual para pasar los poderes a quienes la tendrán que organizar al año siguiente. El ritual va acompañado de una vestimenta específica y tiene lugar en fechas muy concretas. En Aragón recibe el nombre de reinado. Este proceso de rastreo hacia el pasado ha de hacerse con profundos conocimientos de la danza histórica y mucha sensibilidad e intuición. Resumiendo mi exposición sobre el enfoque historicista, podemos concluir que las herramientas para una reconstrucción con rigor serían:
Uso de la iconografía de la época, recurso muy discutible y de muy poco valor coreológico. Conocimiento amplio de la época. Por supuesto, los conocimientos sobre la música, el protocolo y la información específica sobre danza son los más importantes. Coherencia con la propuesta de movimientos, derivada de esos conocimientos que acabo de citar. ¿Por qué si se pone mucho cuidado en interpretar la música con instrumentos de época, respetando las partituras originales, y se usa un vestuario fiel a las modas de ese periodo histórico, no se debería tratar con el mismo rigor las coreografías? Valor dramatúrgico de la coreografía, tanto para situar local o geográficamente la acción, como para definir la personalidad o estatus de los personajes. Extrapolación de la información de siglos posteriores con la prevención que ya he comentado. El otro enfoque plantea la pertinencia de la libertad creativa en la reconstrucción de las danzas en las artes escénicas. ¿Hay precedentes históricos de su uso? Al parecer, esta flexibilidad coreográfica ya se daba en el teatro isabelino y en el teatro del siglo de oro español. Los actores bailadores conocían la mayoría de las mudanzas de bailes populares y danzas nobles. Normalmente las adaptaban al pasarlas a los escenarios teatrales. En Con su pan se lo coma, a pesar de tratarse de personajes de condición humilde, pastores y vaqueros, Lope de Vega les hace danzar una gallarda. Los versos dicen: a danzar salen gallarda la bella Inarda y Fineo, y aunque fuera diferente, fuera gallarda en bellos. Y aunque fuera diferente, bien pudiera significar que era una versión popular o teatral de la gallarda bailada en la corte. En algunas obras, la acotación del autor solo señala que los actores harán las mudanzas que quisieren, o también que harán unas pocas mudanzas de tal o cual baile o danza. En películas y series más actuales encontramos también muchos ejemplos de esta flexibilidad en el tratamiento de la danza, unos con más fortuna que otros. Un ejemplo muy conocido es la volta que baila la reina Isabel I en la película homónima. Se toma demasiadas licencias, como esos desplantes toreros y esas palmas con sabor flamenco sin justificación histórica, y versionan el paso fundamental de la volta, el que le otorgó su fama de escandalosa, la elevación de la dama, sacrificando su ejecución historicista en aras de la visión de la escena del director. En la versión de Orgullo y Prejuicio de 2005 hay varios errores históricos. En las escenas de danza mezclan el diálogo con las mudanzas. Error, ya que solo se hablaba en los minutos de espera para volver a entrar en la línea de la danza. Y a veces, en vez de hacer los pasos saltados, los caminan para poder decir el diálogo más fácilmente. El interés dramático supera a la autenticidad histórica. ¿Hasta qué límite deberían modificarse las coreografías al gusto del público moderno? Vendrá determinado por el enfoque del director o coreógrafo y tal vez por el público mismo. En esto último podríamos abrir una amplia discusión. En mi entrevista a la bailarina e investigadora Diana Campeau, ella lo dejaba muy claro. Su planteamiento era muy diferente cuando el público estaba integrado por musicólogos, especialistas o investigadores que cuando era un público estándar. Y aunque en este segundo caso no perdía el rigor de su propuesta, sí que la presentación variaba. Pero ¿esa libertad creativa realmente genera mejores resultados artísticos o mejores productos comerciales? Ese es también el dilema. He intentado exponer distintos enfoques sin tomar partido. El debate está abierto y su riqueza dependerá de las aportaciones que hagamos quienes nos acercamos con respeto a la danza histórica. Muchas gracias por vuestra atención.